Los sólidos platónicos son una serie de 5 poliedros convexos regulares: el tetraedro, el hexaedro o cubo, el octaedro, el dodecaedro y el icosaedro. Estas formas geométricas han fascinado a matemáticos, filósofos y místicos desde la antigüedad y han dejado una huella indeleble en la historia del pensamiento humano. Aunque es probable que estos sólidos fueran conocidos por civilizaciones antiguas, el filósofo griego Platón les dio su nombre y popularidad a través de su obra Timeo, donde discutió la relación de estos poliedros con los elementos del mundo natural. Según Platón, cada uno de los sólidos platónicos representa uno de los elementos fundamentales que componen el universo. El tetraedro representa el fuego, el hexaedro la tierra, el octaedro el aire, el icosaedro el agua y el dodecaedro el cosmos o el éter. En el diálogo Timeo de Platón, los sólidos platónicos son discutidos como parte de un esquema cosmogónico para describir cómo está compuesto el universo. Timeo, el personaje principal, presenta un modelo del cosmos que asocia cada uno de los 4 elementos, tierra, aire, fuego y agua, con una forma geométrica específica. Aquí hay un pasaje relevante. Hemos de concebir 3 clases de fuego y otras tantas de aire, así como de agua y de tierra. 7 en total si agregamos la esencia, éter. No vamos a intentar persuadirnos de que hay otras clases de tierra, de fuego, de agua y de aire. Basta con reconocer una para cada uno de estos elementos. Para describir todas sus especies, basta con emplear los términos cubos y tetraedros, octaedros y dodecaedros. En algunas traducciones del texto, Timeo discute cómo estas figuras se componen de triángulos y cómo estos triángulos se combinan para formar los sólidos platónicos. Al respecto, establece que los elementos pueden transformarse entre sí mediante la reorganización de estos triángulos básicos. El texto del Timeo es uno de los diálogos platónicos más densos y está lleno de detalles matemáticos, metafísicos y cosmológicos. La sección que se ocupa de los sólidos platónicos es solo una parte de una discusión más amplia que busca explicar el orden y la armonía del cosmos. Sin embargo, debo señalar que la correspondencia entre los sólidos platónicos y los elementos no se detiene en un simple listado. Platón utiliza estos sólidos para discutir una serie de conceptos más amplios, incluyendo la relación entre el alma y el mundo, la estructura de la realidad y la naturaleza de la divinidad. La discusión de los sólidos platónicos en el Timeo es parte de un diálogo más amplio sobre la naturaleza del universo, pero la sección que se refiere específicamente a los sólidos está entre las más citadas. Aunque la descripción varía según la traducción y la interpretación, Timeo argumenta que los elementos básicos del mundo están compuestos por pequeñas partículas geométricas, tetraedros, cubos, octaedros e icosaedros. Aquí un fragmento clave que explica estas asociaciones. Entonces comenzó con fuego, aire, agua y tierra, y volvió a empezar con fuego, y encontró que para que 2 cosas estén unidas juntas, siempre se necesita un tercer término como pegamento. El mejor pegamento es aquello que proporciona la mayor coherencia a ambos extremos, y una superficie plana se pega a otra superficie plana a través de la naturaleza de la ternura. Y entre las superficies planas, la más apretada y uniforme es la que es del todo y en todo igual a sí misma. Y de estas figuras, la que llena completamente el espacio circundante es la más apretada, y de las superficies que son iguales a sí mismas y uniformes, la que llena completamente el espacio circundante es la del triángulo equilátero. De todos los triángulos sólidos, el que tiene triángulos equiláteros en sus caras es necesariamente el que llena completamente el espacio circundante, pues no puede haber otros iguales a sí mismos excepto los que se generan a partir de éste. En esta sección, Platón está explicando cómo ciertos triángulos son las unidades de construcción para los sólidos platónicos.
Cada uno de estos sólidos se compone de triángulos equiláteros, isósceles o escalenos, y Platón relaciona estos sólidos con los elementos básicos del universo. En el Timeo, Platón detalla cómo los átomos de cada uno de los 4 elementos están formados por diferentes clases de triángulos. Según Platón, los triángulos más simples son el escaleno y el isósceles, y estos sirven como bloques de construcción para triángulos más complejos, que a su vez componen los sólidos platónicos. El tetraedro se forma a partir de triángulos equiláteros y representa el fuego. El hexaedro está formado por cuadrados y representa la tierra. El octaedro se forma a partir de triángulos equiláteros y representa el aire. El icosaedro también se forma a partir de triángulos equiláteros y representa el agua. Platón sugiere que estos elementos pueden transformarse entre sí al descomponerse en sus triángulos constituyentes y reorganizarse. Por ejemplo, un tetraedro podría descomponerse en triángulos equiláteros que luego podrían reorganizarse para formar un octaedro. El dodecaedro, que se forma a partir de pentágonos, es mencionado como la forma que Dios usa para trazar el plano del universo. Es importante señalar que estas ideas se presentan en el contexto de un diálogo filosófico y cosmogónico más amplio, que aborda cuestiones que van desde la naturaleza del alma hasta la estructura del universo. Estas ideas tuvieron una influencia significativa en la historia de la filosofía, la ciencia e incluso en la alquimia y el misticismo. Sin embargo, en el ámbito científico contemporáneo, son consideradas principalmente como un sistema simbólico o como una curiosidad histórica. Cabe señalar que Platón también introduce el dodecaedro, asociándolo con el cosmos en su totalidad, aunque no lo relaciona con un elemento en particular como hace con los otros 4 sólidos. Este esquema cosmológico fue muy influyente en la filosofía y la ciencia antigua y medieval, y también en el pensamiento místico y esotérico. Aunque la ciencia moderna ha superado esta visión del universo, los sólidos platónicos siguen siendo un tema de interés en matemáticas y en estudios sobre la historia de la ciencia y la filosofía. Los sólidos platónicos son fundamentales en la geometría euclidiana y se consideran los bloques de construcción de muchas otras formas geométricas. Estas figuras también aparecen en la teoría de grafos, la cristalografía y en diversas áreas de la ciencia y la tecnología. Los químicos, por ejemplo, los han utilizado para describir estructuras moleculares. Los sólidos platónicos han jugado un papel en la comprensión histórica de la química estructural. Aunque la ciencia moderna ha avanzado mucho más allá de estos modelos, uno de los ejemplos más famosos es la propuesta del químico Johannes Kepler, quien en su obra Harmonices Mundi, la armonía del mundo, sugirió que las órbitas de los 6 planetas conocidos, en su época, podrían inscribirse en los 5 sólidos platónicos. En el siglo XIX, el químico Auguste Lorentz sugirió que las moléculas podrían tener formas geométricas similares a los sólidos platónicos. Aunque su idea no era precisa según los estándares modernos, fue uno de los primeros intentos de aplicar una forma geométrica específica a las moléculas. En el siglo XX, la teoría de la repulsión de los pares de electrones de la capa de valencia proporcionó un modelo más exacto para predecir la geometría molecular. Según esta teoría, la geometría alrededor de un átomo central, en una molécula, se determina por la repulsión entre los pares de electrones en la capa de valencia del átomo. Aunque las formas resultantes a menudo se asemejan a ciertos sólidos platónicos, la teoría es mucho más flexible y precisa para describir la complejidad de las moléculas. Por ejemplo, la molécula de metano tiene una geometría tetraédrica. El hexafluoruro de azufre tiene una geometría octaédrica. En la química de los compuestos de coordinación, especialmente en el estudio de complejos metálicos, también se observan estructuras que recuerdan a los sólidos platónicos. Es interesante notar que el modelo de jaula del Buckminster-Fullereno, una forma alotrópica del carbono, descubierta en la década de 1980, se parece a un icosaedro truncado, lo que es una especie de eco de la influencia de los sólidos platónicos en la ciencia moderna.
En resumen, aunque los sólidos platónicos ya no se usan para describir la estructura de la materia en la ciencia moderna, sirvieron como una especie de paso en el desarrollo del pensamiento científico y han dejado su huella en la forma en que pensamos sobre la geometría molecular. Desde la época de la antigua Grecia, los sólidos platónicos han sido una fuente de inspiración para artistas y arquitectos. Durante el Renacimiento, artistas como Leonardo da Vinci se sintieron atraídos por su simetría y proporción, y los incorporaron en sus obras y estudios. Leonardo da Vinci, el polímata italiano del Renacimiento, mostró un gran interés en los sólidos platónicos, lo que se refleja en su trabajo artístico y en sus extensos cuadernos de notas. Da Vinci vivió durante un periodo en el que se estaba redescubriendo la ciencia y la filosofía de la antigua Grecia y Roma, y en este contexto, los sólidos platónicos eran considerados un tema de estudio extremadamente relevante. Uno de los trabajos más famosos de Leonardo relacionados con los sólidos platónicos es una serie de ilustraciones para el libro De Divina Proportione, La Divina Proporción, escrito por el matemático Luca Pacioli. En este libro, Pacioli explora la geometría y su relación con el arte y la arquitectura, incluidos los conceptos de la proporción áurea y los sólidos platónicos. Leonardo creó una serie de ilustraciones detalladas que no solo mostraban estos sólidos desde diferentes ángulos, sino que también los descomponían en sus componentes para mostrar cómo se ensamblan. Este trabajo se convirtió en una referencia importante para matemáticos y artistas por igual. Leonardo da Vinci estaba fascinado por la simetría y la proporción, temas centrales en los sólidos platónicos. Su interés en estas formas no era meramente teórico, lo aplicó en sus estudios anatómicos, en sus invenciones y por supuesto en su arte. La búsqueda de Leonardo de las proporciones ideales y su interés en la geometría lo llevaron a estudiar estas formas como una representación de la perfección, tanto en el arte como en la naturaleza. Es difícil decir hasta qué punto los sólidos platónicos influyeron directamente en las obras de arte de Leonardo, pero es indudable que su estudio de estas formas geométricas se suma a su visión más amplia del mundo. Su interés en la simetría y la proporción y su incansable búsqueda para entender las reglas subyacentes a la naturaleza y el arte son temas recurrentes en su obra. Leonardo también estaba interesado en cómo los principios geométricos podían aplicarse en el mundo real. Por ejemplo, algunos de sus diseños para máquinas de guerra y estructuras de ingeniería muestran un claro entendimiento de los principios geométricos, incluidas las formas y simetrías que también subyacen en los sólidos platónicos. En resumen, Leonardo da Vinci no solo se limitó a ilustrar los sólidos platónicos, sino que los incorporó en su enfoque integral del conocimiento, que unía arte, ciencia, tecnología y filosofía. Estas formas representaban para él un ideal de perfección y armonía, conceptos que se esforzó por entender y representar a lo largo de su vida. Los sólidos platónicos han tenido también un papel en el ámbito del pensamiento místico y esotérico. Durante la Edad Media, eran símbolos de perfección divina y fueron incorporados en obras de teología y filosofía. En la tradición del tarot y en diversas corrientes de la nueva era, se les atribuyen propiedades energéticas y se les utiliza en prácticas espirituales. En la alquimia, la interpretación y uso de los sólidos platónicos se centran en gran medida en sus cualidades simbólicas y su correspondencia con los elementos clásicos: tierra, agua, aire, fuego y éter o quinta esencia. Aquí hay una mirada más detallada a cada uno. Tetraedro, fuego. El tetraedro, con sus caras puntiagudas y forma aguda, se asocia con el elemento fuego. En alquimia, el fuego representa la transformación y la purificación. En el proceso alquímico, el tetraedro podría simbolizar la etapa de calcinación, que implica la descomposición de un material mediante la aplicación de calor. Este es a menudo el primer paso en la obra alquímica y se considera esencial para purificar la sustancia básica. Hexaedro, tierra. El cubo representa la tierra debido a su solidez y estabilidad. En alquimia,
La tierra simboliza la materia prima, lo intangible y lo corpóreo. El cubo podría representar la coagulación o la cristalización, procesos que transforman una sustancia líquida o gaseosa en una forma sólida y terrenal. Octaedro, aire. El octaedro se asocia con el aire, simbolizando la inteligencia, la comunicación y la trascendencia sobre lo material. Este sólido podría asociarse con la sublimación, el proceso alquímico de transformar una sustancia sólida en gas, sin pasar por el estado líquido, simbolizando una elevación o purificación espiritual. Icosaedro, agua. El icosaedro se relaciona con el elemento agua, que en alquimia se asocia con la emoción, la intuición y el inconsciente. En la obra alquímica, el icosaedro podría simbolizar el proceso de solución o dilución, en el cual los elementos se mezclan o se disuelven en un líquido, facilitando nuevas combinaciones y transformaciones. Dodecaedro, éter o quinta esencia. El dodecaedro se asocia con la quinta esencia, la esencia más pura y divina en alquimia. La quinta esencia es el objetivo último, simbolizando la realización espiritual y la unión con lo divino. Este sólido podría simbolizar la etapa de la gran obra, donde se logra la piedra filosofal o el elixir de la vida. Representa la culminación de todas las transformaciones, la unidad en la diversidad y la realización del ser. En tiempos modernos, los sólidos platónicos han encontrado aplicaciones en áreas tan diversas como los juegos de rol, hasta en conceptos avanzados en física teórica. En resumen, los sólidos platónicos son mucho más que simples objetos geométricos. Representan la convergencia de la matemática, la filosofía, el arte y la espiritualidad, y siguen capturando la imaginación de todas las personas que se cruzan en su camino, ofreciendo un terreno fértil para la exploración y la admiración.